La apologética, la defensa de la fe razonada. Pues os voy a recomendar a uno que me ha inspirado el sermón de hoy. Josué Moreno. No es de los más conocidos de Pontea, que era la fundación de Rabí Zacarías, pero ya os digo yo que el chaval mola cantidad. Moreno. Os recomiendo. Tiene una manera muy de hoy de comunicar verdades de ayer. Y bueno, está bien. Él en el sermón que yo le escuchaba, estaba predicando acerca de la resurrección de Lázaro. Hace todo un recorrido desde el capítulo 10 hasta el capítulo 11, cómo se produjo el milagro, y hace una parada, porque él hace paradas en la predicación, creo que lo hace de forma intencional, para que pensemos en lo que a mí no me había parado nunca a pensar en eso y en sus implicaciones. Con lo cual es como abrirme una ventana, me ha abierto una ventana a hacerme preguntas, como casi siempre cuando hay algo que me llama la atención. Y lo que me ha llamado la atención se encuentra en el Evangelio de Juan. Juan es el último de los 4 evangelios publicados. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 3, donde dice: enviaron pues las hermanas, está hablando de Marta y María, ¿vale? Las hermanas de Lázaro, para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Qué os parece? ¿Qué forma más sencilla de orar? ¿Qué forma más sencilla de dirigirse a Jesús? ¿Y qué forma más distinta? Yo, la verdad, claro, es que hemos convertido la oración en algo mágico y está más cargada a veces de superstición que de fe, que somos incapaces de simplemente describirle a Dios lo que estamos viviendo. Tenemos que darle detalles y tenemos que decretar o declarar o confesar, porque si no, no se produce la cosa llamada milagro. Pero cuando yo veo esta manera sencilla de escribir una situación, me llama la atención que es una forma de oración sencilla, natural, como la vida misma. Y me llama la atención el carácter apremiante de la misma. La familia tenía mucha fe en Jesús. Ellos pensaban que Jesús, si hubiese estado, lo verbalizan de hecho más adelante, si Jesús hubiese estado ahí, la enfermedad no habría avanzado tanto y por tanto reclamaban la presencia sí o sí de Jesús en su casa. Curiosamente, no le dicen a Jesús nada de lo que tiene que hacer, ¿vale? No le dicen, sana, ven a sanarle, di la palabra y mi hermano sanará. No le dicen nada, simplemente describe. Y lo describe de una manera tan entrañable. Al que amas está enfermo. Eso no lo catalogaríamos nosotros como oración, no está dentro del patrón. ¿No? Pero es curioso porque, primero, hay cierta urgencia. Segundo, no le dicen a Jesús lo que tiene que hacer o no hacer. Dejan que Jesús haga lo que tenga que hacer. Es fiarse de él, ¿no? En cierta medida. Y luego, no basan su petición en lo mucho que ellos aman a Jesús, reclamando de esta manera que él tiene que hacer algo. Sino que no voy a hablar de lo que yo amo a Jesús, sino de lo que Jesús ama a Lázaro. Al que amas está enfermo. Así pues, yo creo que ahí deberíamos de tomar ya aprendizaje. Que orar muchas veces es simplemente describir la situación que estamos viviendo, sin decirle a Dios lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, sin gritarle, ni ordenarle, ni mandarle, ni decretarle, porque no es manifestación de fe, sino de superstición. El miedo muchas veces nos hace decir cosas que no nos gustaría
Pero lo que para mí es chocante y lo que más me ha llamado la atención es la asociación entre que Dios ama a alguien y está enfermo. ¿Qué os parece? Porque normalmente creemos que los que somos amados por Él tenemos cierta ventaja sobre el resto del mundo. No podemos concebir que Dios me ame y me permita estar enfermo. Que Dios me ame y yo pueda pasar por dificultades. No podemos. Es algo incompatible el amor de Dios con el sufrimiento humano. De hecho, la mayoría de la gente no creyente, ¿cuál es una de sus alegaciones a la fe en Dios? Si Dios existe, ¿por qué el mal existe? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? Si encima Dios, además de ser Dios, es todopoderoso y es bueno, o no es todopoderoso o no es bueno, pero ¿por qué tanto sufrimiento? Esa gente, eso es un enigma y eso es un clamor en la sociedad muchas veces que se plantea creer o no creer en Dios. Yo creo que es una excusa, ¿vale? De acuerdo. O sea, yo creo que hay gente honesta que lo verbaliza y hay otros que lo que no quieren es nadie que les tenga nada que decir en cuanto a su moral y a su vida, porque ellos quieren seguir determinando lo que está bien y lo que está mal y ser dueños de su propia nave y capitanes de su propio destino, como dijo alguno. Yo nunca me había parado a pensar en esto. El que te ama está enfermo, como una forma de reclamo. Y no me había, porque a la luz de eso, yo entiendo el reproche de Marta. Maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entiendo también el lamento de María, que al ser llamada por Jesús sale también a su encuentro y se le encuentra en el mismo sitio que había estado con Marta. Y María le dice lo mismo, pero llorando. No era un reproche, era un lamento. Y entiendo también la crítica de todos aquellos judíos de Betania que habían salido de sus casas para ir a acompañar a la familia en el dolor. Y que cuando ven que Jesús se acerca al sepulcro y le ven llorar, reaccionan diciendo, mirad cómo le amaba. Y algunos de estos decían, oye, ¿y este que sanó al ciego no podía haber sanado a su amigo Lázaro ya que le amaba tanto? Son preguntas que uno se hace. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? El capítulo, la verdad, que recoge una serie de conversaciones, de temas. Josué lo hace muy bien, pero a mí yo voy a ser fiel a lo que me ha llamado la atención y me ha cautivado. Y es el hecho de muchas veces cómo lidiamos con el sufrimiento, sabiéndonos amados por Dios. ¿Qué pasa cuando padecemos dificultades? ¿Qué ocurre? ¿Que es que no te da ventaja alguna creer en Jesús respecto, ¿no? Nosotros pensamos que sí, hasta tal extremo que hemos llegado a asociar que mi fe en Dios obliga a Dios a mi bienestar. Es más, hay quien ha desarrollado toda una teología, filosofía, más que teología yo diría filosofía, porque es de lo que viven, de la prosperidad, que es creer en Dios te hace próspero. Y eso es la verdad a medias, que se convierte en una gran mentira y en una gran coartada para que algunos vivan de ello. Pero eso está muy lejos de este pasaje, ¿no? De este episodio. Al que amas está enfermo. ¿Puede alguien que Dios le ama sufrir? Ser amigo de Jesús, como lo era, porque el término amor que se utiliza aquí en este texto no es el término griego ágape, que tanto conocemos, sino fileo, que tiene que ver con el amor de amistad. Jesús era amigo de esta familia, era amigo de esta familia, ¿vale? Y como amigo, el reproche, como amigo, la crítica, como amigo, un amigo encima particular que hacía milagros, ¿vale? O sea, no cualquier amigo, ¿vale? Y sin embargo, hay un proceso aquí
hay quien piensa que, bueno, que Jesús, porque estos somos muy mal pensados los seres humanos, algunos piensan, no, pues Jesús para hacer el milagro más grande y demostrar, porque hay gente que curiosamente quieren meter a Dios en esa cultura que yo creo que es casi muy humana, pero no es teológicamente soportable ni defendible. Que Dios tenga que demostrar que es Dios. ¿Pero qué es eso? ¿Dónde sale eso en la Biblia? La Biblia no da por hecho que Dios demuestre nada. La Biblia da por hecho que Dios existe. Punto. ¿Y qué es Dios? Lo sabéis, ¿no? O sea, tratar de vestir a Dios con nuestros harapos, tratar de hacer de Dios un amuleto para luchar contra mi incredulidad, o contra mi falta de motivación, o contra toda esa serie de cosas, puede servirnos. Pero no es así, la Biblia no está escrita en ese tono, ni para eso. Dios, Jesús, tampoco hizo señales para demostrar nada. Pero esa cultura de que Dios tiene que demostrar, y algunos dicen, va, Dios que es que quería hacer un milagro mayor, que era resucitarle, y le dejas sufrir la muerte, ¿vale? Porque tú eres Dios y lo sabes, le dejas sufrir 4 días, bueno, no 4 días, le dejas sufrir y a los 4 días, cuando ya está empezando la descomposición química y física del cuerpo muerto, vas tú allí y demuestras que eres Dios. Hay muchos cristianos que piensan que como no saben cómo defender qué pasó allí, pues tratan de defender a Dios. Y en ese afán de defender a Dios trastocan y tuercen la Escritura. No era fácil el momento y de hecho yo soy de los que piensan, no solo yo, algunos más y otros piensan otra cosa, pero yo pienso que cuando las personas que enviaron Marta y María a Jesús para decirle que estaba enfermo Lázaro, llegaron a donde estaba Jesús, para ese mismo día Lázaro había muerto, y quizá el mismo día que salieron de casa para comer. Había 2 días de camino, como mínimo, de donde estaba Jesús a... Y encima Jesús se queda 2 días más donde estaba. Algunos dicen que lo hizo aposta para... No, es que estaba muerto. Es que ya, humanamente hablando, poco se podía hacer por lo de la enfermedad. Pero Jesús sí dijo, cosa que nadie cae en ello, esta enfermedad no va a ser para muerte. Aunque luego dice más adelante, Lázaro duerme, vamos a despertarle cuando va de camino. Con lo cual, él sabía que Lázaro había muerto y que no se enfrentaba a una enfermedad simplemente, sino que se enfrentaba a un cadáver que cuando quisiese llegar era 2 días más 2 días que se quedó, 4 días. Coincide con lo que dijo Marta cuando iban a abrir el sepulcro, que dice, cuidado que lleva 4 días muerto y huele mal. ¿No? Así que, claro, yo me preguntaba en todo esto y decía, bueno, al final es el sufrimiento, ¿cómo lidiamos con él? ¿Es compatible creer que Dios me ama y sufrir? Dios no me exime como amigo, aunque sea amigo o hijo suyo, no me exime del sufrimiento. Vivimos en un constante sufrir, en un mundo caído y roto. Es más, para dejar claro el amor de Jesús a esta familia, el versículo 5, Jesús ratifica y dice la Biblia que y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aún así se quedó 2 días. ¿Cómo lidiamos entonces con el sufrimiento? ¿Podemos realmente fiarnos de este Jesús? Yo entiendo el reproche de Marta, entiendo el lamento de María, entiendo incluso la crítica de aquellos que dijeron, hombre, si sanó al ciego, si hubiese estado aquí habría sanado. Entiendo toda esta cosa. Me pregunto, ¿Jesús llegó tarde? El fatalismo que había en el ambiente se muestra en el lloro y en las palabras de María. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¡Qué dolor! De hecho, en estas palabras Jesús es conmovido. Y al ver a María llorando, a los judíos llorando y a todo el mundo llorando, dice la Biblia que Jesús se estremeció en el espíritu y se conmovió.
que dijo que le llevaran al sepulcro y una vez allí, dice la Biblia que Jesús lloró. ¿Y cómo interpretaron ese lloro los que estaban allí, judíos? Mirad cómo le amaba. Y algunos de esos pues empezaron a criticar. ¿Es tan fácil eso? Mirad cómo le amaba. Oye, y si hubiese estado aquí, igual que sanó al ciego, podría haber sanado a Lázaro. Y hoy no estaríamos de sepelio. Sabemos lo que pasó después. Pero veo un fatalismo que al final se justifica con: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dicho de otra manera, con la ausencia de Jesús. Es lo mismo que le dijo Marta a Jesús cuando se lo encontró. Curiosamente, Jesús le dice: tu hermano resucitará, a Marta. Y Marta dice: no, ya lo sé. Fijaros que parece que es la que está siempre ocupada, la que está haciendo siempre la casa, que no estaba a los pies de Jesús como María escuchando sus disertaciones, pero se coscaba de todo, porque fijaros qué lección de teología da la mujer, qué confesión. Dice: no, si yo sé que resucitará en el día postrero, cuando resuciten los muertos. O sea, algo sabía de todo esto. La teología no era una cosa solo de mujeres, aunque algunos así lo querían. No era en el caso de Jesús. Y Jesús le dijo: Marta, yo soy, no seré, no fui, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le estaba diciendo que no es que resucitará, sino que va a resucitar. Y María dice lo mismo. Hay un fatalismo ahí en el ambiente, tanto en Marta como en María, como en los judíos que estaban allí velando y llorando. Hay un fatalismo. Y la gran conclusión es: si tú hubieses estado aquí, Lázaro no habría muerto. Y yo pensando en eso, mira, el sufrimiento humano no explica la existencia de Dios. De hecho, a veces es el argumento para no creer en él. Pero el sufrimiento humano sí describe la ausencia de Dios. Porque al final todos estaban convencidos que si Jesús hubiese estado allí, Lázaro no habría muerto. El sufrimiento es producto de la ausencia de Dios. La enfermedad es producto de la ausencia de Dios. El mal es el producto de la ausencia de bien. Y el bien es Dios mismo. Es verdad que el sufrimiento genera muchísimos problemas para creer en la existencia de Dios, pero lo que sí describe el sufrimiento es la gran ausencia de Dios, de la vida del ser humano, de la realidad humana. Pero porque el hombre y la mujer hemos decidido que se mantenga al margen de nuestra vida, que Dios no entra en concurso en nada de lo que hay debajo del sol, que no. Y muchos no creen en Dios por esa razón. Por la misma razón que Adán y Eva comieron del fruto, porque queremos ser dueños de nuestro destino. Y ahora el problema es cuando la consecuencia de nuestra decisión lleva aparejada el sufrimiento, el dolor, incluso la muerte. Aún así, me gustaría dejar, bueno, lo diré al final, porque en el final, en la conclusión final, veremos ya no cómo lidiamos nosotros con el sufrimiento, sino cómo Dios se comporta ante el sufrimiento humano. Al final, no es alguien que se recree en el sufrimiento de los demás. Lo vamos a ver, porque en el pasaje nos vamos a dar cuenta que Marta, a pesar de que había hecho un esfuerzo por decir, bueno, también creo que, que nunca es tarde, ¿no? Que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo puede dar, ¿no? Pero cuando llega la hora de la verdad, quitad la piedra. Nadie quería que... Marta fue la primera en protestar. ¿Cómo vamos a quitar la piedra si lleva ya 4 días muerto?
Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Curioso. Al final terminaron quitando la piedra y todos sabemos la historia, cómo termina, ¿no? Jesús llamando a Lázaro que salga fuera y la Biblia dice, ya no por nombre, dice, y el que estaba dentro salió. Es curioso, ¿no? En el gran milagro de la resurrección de Lázaro. Y lo que me parece más curioso es la intención del escritor, el evangelista Juan. Porque si os dais cuenta, inmediatamente después de la resurrección de Lázaro, se reúnen los ancianos, escribas, sacerdotes y toda esta gente de aparentemente buen vivir, pero de una conciencia de piedra, ¿vale? Y organizan el primer complot claro, firme y determinante, bueno, el primero, porque ya lo habían hecho antes, para terminar con la vida de Jesús. Hasta tal punto que el sumo sacerdote profetiza sin saber, es mejor que muera uno por el pueblo, por la nación, y no la nación por uno, ¿no? De esta manera queda asociada la vida de Lázaro con la muerte de Jesús. ¿Os dais cuenta? En la resurrección de Lázaro empieza la amenaza de muerte de Cristo. Ese es el Evangelio realmente. Para que nosotros tuviésemos vida, ¿quién tuvo que poner la suya? Cristo. Y es bonito ver el Cristo solidario aquí, ¿no? Cómo asume realmente en la resurrección de Lázaro su propia exposición que le va a llevar a la cruz. Por tanto, quiero concluir, para sorpresa de Carlos. Lo que pasa es que no se lo va a creer. Que esté asociado la resurrección de Lázaro, su vida, con la muerte de Jesús, con el complot para matar a Jesús, es algo que el evangelista se esfuerza por dejar claro, porque muestra la solidaridad del Dios humanado con el sufrimiento y el dolor humano, participando incluso de esa controversia tan dolorosa para el ser humano como es la muerte, participando de la muerte humana. Así pues, tengo que deciros 4 cosas. Primero, que Dios nos ame no nos exime de la adversidad, de la enfermedad ni del dolor. Porque eso es producto de la decisión de retirar a Dios de nuestra realidad. Jesús quiere revertir eso. Dice, la paz que yo os dejo no es como la del mundo, ¿no? Capítulo 16 de Juan. En mí tendréis paz. En el mundo tendréis... Ah, vale. O sea que no era un evangelista de la prosperidad Jesús. No. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Por tanto, que Dios nos ame, no nos exime del dolor, del sufrimiento y de la adversidad, consecuencia de nuestra decisión de retirar a Dios de nuestra vida. Pero sí, nuestra confianza en Él nos ayuda a reinterpretar lo que está ocurriendo. Lo que todos estaban llorando ayer era la muerte de Lázaro. Sin embargo, desde el principio Jesús se acercó para celebrar la vida. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta. Es curioso, ¿no? Porque que la gloria de Dios sea manifiesta implicó el complot para que Jesús fuese llevado a la cruz. Que Dios nos ame nos ayuda mediante la fe y la confianza en Él a reinterpretar lo que está sucediendo y confiar en su propósito eterno. Ese pasaje tan de Pablo, de Romanos capítulo 8, versículo 28, donde dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
todas las cosas, no voy a decir como dicen los pastores, repite conmigo, no, pues somos adultos. Todas las cosas, y cuando decimos todas, estamos metiendo todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos a los cuales conforme su propósito han sido llamados. Todas las cosas les ayudan a bien no es un compromiso con tu bienestar ni con tu prosperidad, es un compromiso con la idea que Él tiene de ti y el propósito que Él tiene de tu vida, para tu vida. ¿De acuerdo? Por eso es conforme al propósito que Él tiene para nosotros. Y eso es algo que el mismo apóstol vivió. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, cuando dice que tenía un aguijón en la carne, ¿os acordáis de Pablo, no? Y rogaba por tres veces. No habla ya de una cuarta, porque creo que a lo mejor ya lo asumió de una vez por todas, ¿no? He rogado 3 veces que me quites el aguijón y lo único que he recibido es un mensaje claro, que me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo llevó eso a tal extremo que dice, por tanto, yo no me voy a gloriar en el hombre que tuvo grandes revelaciones, sino me gloriaré en el hombre que padece debilidad, enfermedad, dolor, porque cuando soy débil, cuando soy vulnerable, hablábamos de eso antes, entonces es fuerte, porque Cristo se hace fuerte en mi debilidad. Es una oportunidad para ver la gloria y la gracia de Dios. Por tanto, que Dios nos ame, primero, no nos exime de la consecuencia de nuestra decisión que se llama pecado. Que Dios nos ame, nos ayuda por medio de la fe en Él a reinterpretar y confiar todo lo que nos viene, interpretarlo conforme a su propósito. Que Dios nos ame, además, nos garantiza su compañía y empatía en medio del sufrimiento y del dolor. Jesús sufrió con Marta y María, Él estuvo ahí. Hay gente que eso no le da igual, no me vale, yo lo que quiero es que haga lo que yo quiero. Vale, pues eso es un acto de soberbia que solo habla de ti, no de Dios, que solo habla de ti. Pero sí podemos garantizar que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esos días en los que soy un puro ateo y no hay quien me soporte, y esos días en los que soy un ángel que vive agradecido a Dios por su existencia. Yo tengo esos días de ateo y esos días buenos también. En todos esos días Jesús está siempre conmigo. Jesús está también en el dolor, como lo estuvo con Marta, como lo estuvo con María, solidarizándose, empatizando. Jesús lloró también, estuvo ahí, a pesar de que sabía que era una enfermedad que iba a glorificar a Dios al final. Pero Él va a estar con nosotros. Su compañía es su promesa. Como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, y por último, que Dios nos ame nos garantiza su solidaridad con nuestro sufrimiento y dolor, abriendo la puerta a la esperanza de una vida mejor y eterna, quitándole la última palabra a nuestro peor enemigo, que es la muerte. En la muerte de Lázaro vemos la sentencia, en la resurrección de Lázaro, versículos más tarde, vemos cómo se fragua la sentencia de muerte de Jesús. Nuestra vida es el resultado de su muerte. El no sentirnos desdichados, sin propósito, sin esperanza, es el resultado también de su muerte y su resurrección. Entonces, no tenemos un Dios que no pueda comprendernos. Él vivió y padeció todo lo que nosotros podemos vivir y padecer. Y en más, triunfó. Todos pensaron que estaban acabando con él cuando le subían en aquella cruz. Pero allí él estaba triunfando sobre el peor enemigo por el cual todos, por el temor a ese enemigo, vivimos esclavizados. Y es el temor a la muerte. En la vida del creyente, la última palabra ya no la tiene la muerte. La tiene Jesús. Eso es una esperanza de un nuevo cielo
una nueva tierra donde ya no habrá dolor, ni enfermedad, ni llanto. Eso es producto de Dios. Es verdad que el sufrimiento es algo difícil de tolerar, difícil de llevar. Recordar, pero Dios lo sabe. Y Dios quiere acompañarnos en ese momento de dolor. Y Dios se compromete a estar con nosotros. Y no tenemos la imagen de un Dios que desde el sillón con la Play, como la Play, mueve sus muñecos de forma caprichosa y antojadiza. Tenemos un Dios que se humanó, que se hizo como nosotros, que sabe lo que es perder a un familiar, que sabe lo que la muerte hace en la vida de la gente, porque Él también vivió incluso eso, la muerte, el dolor, el sufrimiento, y de manera injusta. Por tanto, como he dicho, el sufrimiento es verdad que en sí mismo no explica la existencia de Dios, pero sí muestra y describe la ausencia de Dios. Un sufrimiento donde no se encuentra propósito, donde no se encuentra esperanza, donde todo es fatalismo y donde todo está gris y oscuro. Mientras que la aparición de Jesús llena la escena de luz, la llena de esperanza y la llena de vida, aunque para ello el coste sea su propia muerte en la cruz. Así que nada más que deciros, solamente que Dios, que pases por momentos de dificultad, no quiere decir que Dios no te ame. ¿Vale? Hasta tal punto es así que Dios se solidariza contigo, quiere acompañarte, empatiza con tu dolor y quiere llevar contigo la carga. Y quiere reinterpretar ese sufrimiento, no como un despropósito fatalista que te ha llegado, sino hay un propósito detrás de todo lo que vivimos que nosotros no manejamos, pero que Dios, que nos ama, sí maneja y conoce mejor que nadie. Amén. Dios te ama a pesar de. Y porque te ama a pesar de, es capaz de comprenderte, entenderte, solidarizarse contigo y acompañarte en tu dolor. Él estará contigo todos los días. Todos los días. Los días, esos días en los que ni tú te aguantas, también Él los aguanta. Hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar.